Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Víctor Soya Costas, y a Benjamín. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. En One Piece con Chakra Autor. Autor novato copyright novela web. Capítulo 16. Chapter 16 am. Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 15 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.p.patreon.com Weblink Ina lo observó un momento y asintió. Eso dependerá de la situación. Complacida con su aparente sentido de la justicia y la confianza en sus habilidades, Ina se sintió tranquila. Con Jack en el equipo, el éxito de la misión parecía prácticamente garantizado. Además, como oficial al mando, ella seguiría recibiendo la mayor parte del crédito por la captura del infame pirata. A medida que el buque de guerra se acercaba a la isla, Ina se abstuvo de lanzar un ataque directo. En su lugar, desplegó un equipo de avanzada para recopilar información sobre la ubicación del lobo solitario y evaluar si había civiles en el puerto. La precaución, después de todo, era clave para minimizar las bajas innecesarias. Capitán, hemos llegado a la isla, pero el pueblo parece desierto. Sin embargo, hemos confirmado que el barco pirata pertenece a Jim Lobo Solitario. El informe del equipo de avanzada resonó en el Den Musi, con voz tensa. Ina estaba de pie en la cubierta, su expresión se oscureció mientras procesaba la actualización. Podría ser, murmuró Jack, mirando a Ina con sorpresa. Según la información anterior, el lobo solitario era un pirata conocido y despiadado. No era difícil adivinar qué les habría sucedido a los aldeanos. El rostro de Ina se ensombreció. Quédense quietos y esperen nuevas órdenes, ordenó al equipo de avanzada. Dirigiéndose a su tripulación, ordenó. Apunten el cañón principal. Hundan primero su barco pirata. Su voz tenía un tono de furia fría y la tripulación respondió sin dudarlo. ¡Bum! ¡Bum! El estruendoso rugido de la artillería naval rompió el silencio. La potencia de fuego del buque de guerra, inigualable en el mar, aniquiló al barco pirata en el puerto con una sola descarga devastadora. Los restos flotaban sin rumbo en el agua mientras el humo se elevaba hacia el cielo. Todos, prepárense para bajar a tierra. Ordenó Ina, apagando su cigarrillo de un golpe seco. Sí, señora. Respondió la tripulación al unísono. La noticia anterior ya había llegado a los soldados marinos. La comprensión de que los aldeanos de la isla probablemente habían sido masacrados fue un duro golpe que encendió la llama de la justicia en su interior. Incluso Jack, aunque a menudo distante, no pudo contener su ira. El ánimo colectivo era sombrío pero firme mientras se preparaban para enfrentar los horrores que les aguardaban en la isla. Aunque Jack no se alineaba del todo con el concepto de justicia de la marina, presenciar atrocidades tan inhumanas lo obligó a enfrentar la dura realidad del mundo de One Piece. Capitán, durante el ataque al barco pirata anterior, no vimos a nadie salir de la ciudad, informó un sargento, saludando mientras transmitía la actualización a Ina. Ina frunció el ceño y su expresión se endureció. Registra la zona. Ina se niega a creer que su barco pirata esté aquí, pero el pueblo está desierto. Ordenó con voz firme y decidida. Capitán, solicito permiso para unirme a la búsqueda. Jack se adelantó entre las filas, saludando al hacer su solicitud. De acuerdo. Si te encuentras con el enemigo, no lo combatas de inmediato. Envía la señal primero, respondió Ina, asintiendo mientras lo asignaba a un escuadrón de búsqueda de tamaño considerable.
El grupo de búsqueda se dispersó metódicamente por toda la isla, informando mientras recorrían las calles vacías. Infieme. No se encontró nada en el este. Infieme. No se encontró nada en el oeste. Infieme. Se detectó algo sospechoso en la taberna. Jack permaneció alerta mientras llegaban las actualizaciones. Con un soldado de comunicaciones que llevaba un caracol transpondedor detrás de él, podía escuchar todos los informes de los otros equipos en tiempo real. La mención de la taberna captó su atención. Tal vez el enfrentamiento con el infame Jim Lobo Solitario estaba más cerca de lo que creían. Aparte de un pasadizo secreto descubierto en la taberna, no se había encontrado nada más significativo. Su mirada se dirigió a las montañas que se alzaban tras el pueblo y habló en voz baja, con tono serio. Vamos allá. Decidió Jack con firmeza tras analizar la información recopilada. Jefe Jack, ¿no deberíamos informarle esto primero al capitán? Sugirió uno de los marines con cautela. El tiempo apremia, respondió Jack con el ceño fruncido. Hemos registrado todo el pueblo y no hemos encontrado nada. Es muy probable que el enemigo se esconda en las montañas. Como acabamos de llegar, no pueden haber ido muy lejos. Si nos demoramos más, tendrán tiempo de escapar y la situación se volverá mucho más difícil de controlar. Estoy de acuerdo, jefe, intervino otro soldado, uno que solía compartir copas con Jack. Pero no somos demasiado pocos para este tipo de operación, añadió con un dejo de preocupación. Este es el plan. Quédense aquí y yo iré a explorar. Si localizo al enemigo, enviaré una señal. Incluso si me detectan, confío en que puedo escapar con mi velocidad, dijo Jack tras un momento de reflexión. Eso es imposible, replicó uno de los soldados, negando con la cabeza. El capitán Ina nos dio órdenes explícitas de no dejarte ir solo. De acuerdo, cedió Jack con un suspiro. Pero si nos encontramos con el enemigo, su prioridad es retirarse y pedir refuerzos. Yo me encargaré de contenerlos. ¿Entendido? Su tono era firme, y los soldados, aunque reticentes, asintieron. Inicialmente, Jack esperaba eliminar al enemigo él mismo, asegurándose de que toda la recompensa le pertenecería únicamente a él. Media hora más tarde, su equipo, que caminaba por las montañas, finalmente se topó con señales de actividad humana. Rápido, informen de esto a la capitana Ina. Dejen a 2 hombres aquí esperando su llegada. Los demás, síganme. Ordenó Jack con firmeza, con la energía renovada al ver las pistas. Sin embargo, antes de que el soldado de señales pudiera contactar a Ina, una voz siniestra lo interrumpió. Nos encontraron tan rápido, pero me temo que no puedo dejar que pidan refuerzos. Un pirata calvo, flanqueado por 4 o 5 piratas más jóvenes y de aspecto rudo, emergió de entre los árboles, rodeando al equipo de Jack. ¿Quién eres?, preguntó Jack, con tono tranquilo pero mirada penetrante mientras estudiaba al hombre que tenía delante. Jajaja, solo son unos perros de la marina, ¿eh? Con razón no conocen a nuestro vicecapitán, se burló uno de los lacayos. Déjenme educarlos, perros. Están en presencia del vicecapitán de los piratas de la manada de lobos. Red Wolf Ace. Red Wolf Ace, con una recompensa de 17 millones. Exclamó en estado de shock uno de los marineros detrás de Jack, reconociendo claramente el infame nombre. No está mal. Rió Ace, agarrando su cuchillo mientras se frotaba la cabeza calva con seguridad. ¿Sabes mi nombre? Jajaja. Su sonrisa de suficiencia se extendió al disfrutar de su reconocimiento, irradiando confianza. Ya que hay recompensa, vamos a calentar con el aperitivo antes del plato principal. Cuídense. Comentó Jack con una sonrisa pícara antes de desaparecer de su sitio al instante. Bastardo. Dispárale. Gritó Ace, furioso por el comentario condescendiente de Jack. Sin dudarlo, el pirata calvo ordenó a sus hombres que abrieran fuego. Sin embargo, Jack ya no era el mismo novato de Leas Blue. Contra sus refinados instintos y su velocidad, las armas de fuego prácticamente no representaban ninguna amenaza. Bang. Bang. Bang bang. Los piratas desataron una ráfaga de disparos contra Jack. Mientras tanto, los marines que lo acompañaban reaccionaron rápidamente. Se agacharon tras una cubierta y comenzaron a disparar. Con Jack atrayendo la mayor parte de la atención y la potencia de fuego de los piratas, los marines lograron eliminar a 2 de los pistoleros antes de que los piratas se dieran cuenta de su error táctico y redirigieran su atención. A pesar de sus esfuerzos, los piratas se vieron superados. La estrategia y la superior coordinación de la armada empezaron a inclinar la balanza.
Mientras el tiroteo continuaba, Jack, moviéndose como un fantasma, acortó distancias con Weiss. Con una sonrisa burlona, Jack se burló. ¿Eres estúpido? Disparar tus armas así solo alertará a los marines del pueblo de que algo está pasando aquí. El comentario tomó a Weiss por sorpresa, dejándolo momentáneamente aturdido. Antes de que pudiera procesar el insulto, Jack canalizó su chakra en un poderoso golpe, para asestarle un golpe aplastante en el pecho. Bastardo. Lobo Rojo. Weiss apenas tuvo tiempo de reaccionar. Presa del pánico, levantó su espada para bloquear el golpe dirigido a su pecho, intentando defenderse del ataque de Jack. ¡Bang! ¡Clan! El sonido del impacto resonó cuando el arma de Weiss se hizo añicos bajo la fuerza del puñetazo de Jack, impactando en el pecho de Weiss, lanzándolo a volar varios metros por los aires. Se estrelló contra el suelo, se retorció varias veces y luego quedó inmóvil, inconsciente. Envíen la señal e informen a la capitana Ina, ordenó Jack con tono sereno a pesar de la intensa escaramuza. Los heridos se quedarán atrás, mientras el resto me sigue. Avanzamos. Sí, señor. Los soldados respondieron al unísono, con el respeto que sentían por Jack firmemente arraigado tras presenciar su fuerza y liderazgo. Mientras tanto, Ina acababa de emerger al pie de la montaña, tras haber tomado el pasaje subterráneo desde la taberna. Al ver la bengala que se elevaba desde la ladera, su expresión se endureció. Levantó la mano con voz aguda. A toda velocidad. Cuando el equipo de Ina llegó al lugar de la escaramuza, encontraron a 2 marines heridos haciendo guardia mientras los cuerpos de los piratas restantes estaban cuidadosamente alineados en el suelo. ¿Alguien puede explicarle esto a Ina?, preguntó, frunciendo aún más el ceño mientras su mirada penetrante escudriñaba la escena. ¿No se suponía que estabas explorando? ¿Cómo se convirtió en una pelea a gran escala? ¿Y dónde está Jack? Antes de partir, Ina le había ordenado explícitamente a Jack que no actuara imprudentemente. Sin embargo, allí estaba, avanzando solo. Si los piratas hubieran tendido una emboscada, las consecuencias podrían haber sido desastrosas. Informe, capitán. Los 2 marines restantes le comunicaron rápidamente a Ina los detalles de lo sucedido. Entendido. Ustedes 2 quédense aquí y aseguren la zona. Los demás, síganme. Ladró Ina, con tono cortante y expresión de disgusto. Los piratas habían engañado con éxito a la principal fuerza naval del pueblo con su señuelo, pero ya descubrió su artimaña y los confrontó directamente. Si bien su previsión la impresionó, también dejó a Ina un poco humillada. No fue su plan lo que los había engañado. Mientras tanto, Jack había cruzado la cresta de la montaña y finalmente avistó su objetivo. Un grupo de piratas armados avanzaba velozmente hacia la costa, donde otro barco pirata estaba atracado, listo para escapar. No puedo alcanzarlos, han estado preparados para esto desde el principio, murmuró Jack, frunciendo aún más el ceño mientras evaluaba la distancia entre su grupo y los piratas que huían. Si hubiera estado solo, sin el ritmo más lento de los demás, Jack confiaba en que podría haberlos interceptado. Incluso con el vicecapitán bloqueándole el paso antes, habría podido acortar la distancia a tiempo. Incluso si los piratas lograron escapar, Jack no consideró esta salida una completa pérdida. El vicecapitán al que acababa de derrotar le había proporcionado una valiosa recompensa de 1700 diamantes. Aún así, no pudo evitar sentir una punzada de arrepentimiento por no haber conseguido una recompensa mayor. Jefe, mire. Los piratas han abordado el barco y se preparan para huir. Gritó un marinero cercano, sacando a Jack de sus pensamientos. Jack entrecerró los ojos al ver a los piratas abordar su barco. El barco aún no se había alejado mucho de la costa y seguía pegado a ella, acercándose engañosamente. Esto es terrible. Rápido, informen a la capitana Ina. Estos piratas planean atacar nuestro buque de guerra. Exclamó Jack, descifrando al instante su plan. Le quedó claro que los piratas estaban aprovechando la diferencia de tiempo. Mientras la armada se concentraba en registrar la isla, los piratas habían botado un segundo barco oculto tras la montaña. Su estrategia era rodear y atacar el indefenso buque de guerra de la armada, probablemente con la intención de hundirlo. Ah. El soldado de comunicaciones dudó, con cara de estupefacción. Apretaba el teléfono, pero parecía no saber cómo transmitir una información tan crucial. Al ver la vacilación, Jack le arrebató el teléfono al soldado y dijo con urgencia. Conécteme con el capitán Ina ahora. No podía permitirse perder el tiempo. La isla era pequeña, y si los piratas lograban hundir su buque de guerra, la armada quedaría varada sin posibilidad de salir de la isla.
Capitana Ina, él es Jack. Dijo en voz alta tan pronto como se conectó la línea. Hubo una breve pausa antes de que se escuchara la voz de Ina. Soy Ina. Jack, ¿qué has encontrado? Capitán, los piratas tenían otro barco escondido tras la montaña. Lo están usando para rodear y atacar nuestro buque de guerra, que actualmente está mal defendido. Informó Jack con tono serio, sin perder tiempo. ¿Qué? La voz de Ina, aguda y lívida, resonó en la línea. Ina está muy enfadada. Estos piratas se atrevieron a subestimarnos. Jack, vigila ese barco pirata. Síguelos por la costa, pero que no sepan que estás ahí. Regresaré al buque de guerra inmediatamente. El insecto del teléfono incluso imitó la expresión ardiente de Ina con asombrosa precisión, causando un revuelo momentáneo entre los marines cercanos. Sí, señora. Respondió Jack con voz firme y resuelta. Ann, echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 15 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.patreon.com Weblink Reflexiones de los creadores. Autor novato, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre la historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 17. Chapter 17. Ann, echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 15 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.patreon.com Weblink. Jack no pudo evitar sentir que la respuesta decisiva de Ina era justo lo que se esperaba de un comandante naval excepcional. Al descubrir los planes de los piratas, ideó de inmediato una estrategia para contrarrestarlos. Regresen por donde vinimos y diríjanse directamente al buque de guerra. Yo iré a la costa y vigilaré a los piratas. Me llevo el micrófono para mantenerme en contacto directo con la capitana Ina, instruyó Jack a su equipo con firmeza tras finalizar la llamada. El soldado de comunicaciones dudó un momento, claramente desconcertado. Por reglamento, el micrófono debía permanecer con el oficial de comunicaciones. Pero dadas las circunstancias, era obvio que quedarse con Jack solo lo retrasaría. Comprendiendo la necesidad de la situación, el soldado permaneció inseguro, pero asintió en silencio. Este equipo no solía contar con personal de comunicaciones, lo que llevó a Jack a sospechar que Ina le había asignado uno específicamente por sus vínculos con el vicealmirante Galp. Debió de querer asegurarse de que contara con los recursos necesarios. Al percibir la inquietud del soldado, Jack le puso una mano tranquilizadora en el hombro y le dijo: no te preocupes por las reglas. Le explicaré todo a la capitana Ina más tarde. Si hay algún castigo, asumiré toda la responsabilidad. El soldado de comunicaciones se rascó la cabeza tímidamente y respondió: gracias, jefe. Su voz transmitía alivio y gratitud al ver a Jack tomar las riendas de la situación. Tras separarse de su equipo, Jack llevó su velocidad al límite. Aunque aún no dominaba a Zorn, la infusión de chakra le otorgaba una velocidad increíble. En poco tiempo llegó cerca de la costa, pero decidió permanecer oculto en lugar de revelar su presencia. Mientras tanto, Ina, tras recibir la advertencia de Jack, regresó al buque de guerra con sus fuerzas principales. Mantuvo contacto con la tripulación que aún se encontraba a bordo, instruyéndoles a mantenerse alerta ante cualquier ataque pirata sorpresa. Capitana Ina, los piratas han llegado a su posición predeterminada. Parecen estar vigilando a la tripulación restante del buque de guerra, informó Jack desde su posición estratégica, con la mirada fija en los movimientos de los piratas. Bien hecho. Manténganlos vigilados de cerca. Si muestran alguna señal de retirada, infórmenme de inmediato. Respondió Ina. Se sentó tranquilamente en la cabina, con la mirada fija en el mar tranquilo, esperando a que los piratas hicieran su movimiento. No quería que supieran que seguía en el buque de guerra. Momentos después, un marinero entró en la cabina y saludó con vehemencia. Capitán, el barco pirata ha sido avistado y se dirige hacia nosotros. Ina entrecerró los ojos. La trampa estaba preparada y los piratas estaban a punto de morder el anzuelo. Tras pensarlo un instante, Ina dio la orden. Levanten anclas y retírense lentamente. Atraigan a los piratas para que los persigan. Sabía que si el buque de guerra no se movía, los piratas podrían sospechar. Al simular una huida, parecía natural que la tripulación restante priorizara su seguridad y se reagrupara con los demás que habían desembarcado. Como era de esperar, en el momento en que los piratas vieron que el buque de guerra intentaba escapar, su barco avanzó, acelerando en la persecución de su presa. Perfecto, dijo Ina, con una sonrisa pícara en la comisura de los labios.
En cuanto estén a su alcance, abre fuego y acorta la distancia para atacar directamente. Sí, señora. La tripulación entró en acción, preparándose rápidamente para la batalla. Mientras tanto, Jack, aún oculto en la costa, observaba la escena. Mientras el barco pirata se acercaba al buque de guerra, una idea lo asaltó. Frunció el ceño y luego abrió los ojos de par en par al comprender. Cuando los cañones del buque de guerra cobraron vida y destrozaron la embarcación pirata, Jack se dio una palmada en la frente y gritó: «¡Maldita sea! ¡Mis diamantes!». Si el barco pirata se hundía, la recompensa podría perder todo su valor para Jack. Aunque nunca la había probado, la idea de perder unos 5.500 diamantes era insoportable para alguien tan desesperado por diamantes como él. Apostar esa cantidad solo para probar una teoría parecía demasiado extravagante. Mientras se desarrollaba la batalla, Jack notó que el barco pirata intentaba virar y huir bajo el incesante bombardeo del buque de guerra. Sintió una imperiosa necesidad de correr hacia ellos de inmediato, pero la distancia entre los barcos y la costa era un problema. Para cuando llegaran nadando, sería demasiado tarde para intervenir. «Maldita sea. ¿No quedamos en que yo me encargaría del líder pirata? ¿Dónde está la confianza entre camaradas?», murmuró Jack furioso, paseándose de un lado a otro como un pájaro inquieto, mientras maldecía a Ina por su falta de camaradería. De repente, un ensordecedor boom resonó en las aguas. Un cañonazo del buque de guerra que lo perseguía impactó de lleno al barco pirata. Aunque no se hundió de inmediato, el barco quedó inutilizado y ya no pudo escapar. «Olvídalo», gimió Jack al ver un pequeño bote de madera cerca. Sin pensarlo dos veces, lo agarró y remó con todas sus fuerzas hacia el barco pirata. Estaba decidido a llegar antes de que se hundiera, con la esperanza de capturar a Jim Lobo Solitario y reclamar la recompensa. «Oigan, miren allá. ¿No es ese el jefe Jack? ¿Qué demonios está haciendo?», exclamó uno de los tripulantes de la marina al ver a Jack remando furiosamente hacia los piratas en su pequeña embarcación improvisada. «Será», murmuró Ina, mirando pensativa a Jack, que remaba frenéticamente en su pequeño bote de madera. Exhalando una bocanada de humo, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. «Auge. Maldita sea, para», gritó Jack frustrado cuando otro cañonazo del buque de guerra impactó el barco pirata. Los piratas comenzaron a saltar al mar, intentando desesperadamente escapar del navío que se hundía. Jack, visiblemente presa del pánico, casi soltó una retahíla de maldiciones. Por mucho que remara, la limitada velocidad del bote de madera dejaba claro que quizá no llegaría al barco pirata a tiempo para reclamar su recompensa. Un disparo más. «Hundan ese horrible barco pirata», ordenó Ina con seguridad desde cubierta. Su voz denotaba autoridad, igualada por su satisfacción con la operación. «Todos, prepárense para rescatar a los piratas que caigan al agua. Que no escape ni uno». Esta misión se perfilaba como una victoria significativa para la Armada, al capturar a los piratas de la Manada de Lobos prácticamente sin bajas. La impecable ejecución dejó a Ina muy animada. En cuanto a Jack, que seguía remando desesperadamente hacia el barco que se hundía, ya lo había olvidado. «Sí, señora». La tripulación naval respondió con prontitud, moviéndose con agilidad para cumplir sus órdenes. Para cuando Jack llegó al buque de guerra, este se había hundido por completo, y los principales líderes de los piratas de la Manada de Lobos ya habían sido capturados por los marines y subidos a bordo. Aunque algunos piratas menores podrían haber escapado lanzándose al mar en medio del caos, Ina no parecía demasiado preocupada por ellos. «Capitana Ina, ¿no quedamos en que capturaría al capitán pirata?», preguntó Jack, con expresión sombría mientras subía a cubierta. «¿Estás cuestionando a Ina?». Ina exhaló una bocanada de humo y miró a Jack con curiosidad, con un tono de voz ligeramente desafiante. «No me atrevería», respondió Jack, mirándola fijamente. Aunque sus palabras denotaban deferencia, su actitud no delataba ningún atisbo de miedo. «No te preocupes», dijo Ina, con una sonrisa cómplice formándose al dar golpecitos a su cigarrillo. «Ina se asegurará de que el informe refleje la verdad, y todo el mérito del éxito de esta misión será tuyo. Además, Ina lo prometió antes, así que el mérito de capturar al capitán pirata también será tuyo». Hizo una pausa, claramente convencida de que la ira de Jack provenía de la preocupación por perder el reconocimiento por sus esfuerzos. «No me preocupa el crédito», dijo Jack con firmeza, interrumpiendo sus suposiciones. «¿Dónde está el capitán pirata? Ya que lo capturaron, quiero desafiarlo. ¿Es aceptable?». Hizo su petición con cautela pero con firmeza, con la determinación reflejada en su voz.
Ina observó a Jack con una mezcla de duda y curiosidad. Podría ser que su frenética carrera hacia la nave no se debiera a preservar sus logros, sino a su obsesión por la lucha. Al reflexionar sobre los frecuentes desafíos de Jack a los oficiales a bordo, Ina inicialmente asumió que solo estaba presumiendo en su presencia. Sin embargo, ahora parecía mucho más probable que Jack fuera, de hecho, un maníaco sediento de batalla. Traigan a Jim, el lobo solitario. Ordenó Ina tras llegar a su conclusión. Asintió levemente con la cabeza, decidiendo acceder a su peculiar petición y hacer que Jim, el líder de los piratas de la manada de lobos, subiera a cubierta. Elige el arma que quieras. No te cortes. Dijo Jack provocativamente mientras le quitaba las esposas a Jim, con un tono desafiante. Jim, que se había resignado a su probable ejecución, se sobresaltó ante este repentino giro de los acontecimientos. Al darse cuenta de que se le había presentado una oportunidad inesperada, una sonrisa sedienta de sangre se dibujó en su rostro. Sin dudarlo, agarró la espada de un marine cercano y se abalanzó sobre Jack. En menos de 10 minutos, la pelea terminó. Jim yacía inconsciente en la cubierta, completamente derrotado. Mientras tanto, Jack se alzaba victorioso, pero su ánimo era todo menos festivo. A pesar del esfuerzo, no había conseguido ni un solo diamante de la recompensa de 55 millones de Jim, lo que lo dejaba visiblemente frustrado y molesto. HMPH. Patético. ¿Es esta la supuesta fuerza de alguien con una recompensa de 55 millones? Se burló Jack, con desdén en cada palabra. Está hecho, dijo Ina, exhalando una bocanada de humo mientras indicaba a los marineros que se llevarán a Jim. Su recompensa no reflejó su fuerza, sino el impacto malicioso de sus acciones. Regresemos al pueblo y afrontemos las consecuencias. Miró al inconsciente Jim antes de volver su atención a la pequeña isla desolada en la distancia. Uno de los ayudantes de Ina dio un paso adelante vacilante y susurró. Capitán, tendremos que informar este incidente al cuartel general. Ina asintió levemente, con el rostro endurecido. Lo haremos, pero primero, ocupémonos de los cuerpos. No podemos dejar todo en desorden. Su voz era tranquila, pero el peso de lo ocurrido era evidente. Mientras hablaba, la mirada de Ina se desvió hacia el pueblo deshabitado de la isla. Una quietud inquietante flotaba en el aire. El ayudante suspiró silenciosamente, comprendiendo la lúgubre tarea que le esperaba, y se volvió para hacer los arreglos necesarios. Jack, aún de pie cerca, parecía completamente desconcertado. No entendía a qué se referían Ina y su equipo. Jefe Jack, murmuró un oficial de la marina, apartando a Jack con voz grave y sombría. Los piratas de la manada de lobos no solo atacaron el pueblo, sino que masacraron a los aldeanos. Mataron a todos. Ancianos, niños, a todos. Incluso apilaron los cuerpos en el centro del pueblo. Es horrible. Los ojos de Jack se abrieron de par en par, incrédulo. ¿Qué? Preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro, aturdido por las palabras del oficial. Aunque Jack ya sospechaba este resultado, no podía estar seguro. Al fin y al cabo, semejante atrocidad parecía ilógica. Los piratas no solían ganar nada masacrando aldeas enteras. Dejar a los aldeanos con vida para que trabajaran o pagaran tributo era la solución más práctica, igual que en la aldea donde Jack se había criado. Bajo el dominio pirata, siempre que entregaras tu riqueza, te perdonaban la vida. Y el gobierno mundial sin duda encubrirá esto, añadió el oficial de la marina con gravedad, en un susurro apagado. Si se divulga la noticia, las consecuencias serán desastrosas. Probablemente se desharán de los cuerpos y borrarán cualquier rastro de este pueblo. Su expresión delataba horror y frustración, como si se enfrentara a esta realidad por primera vez. Jack se giró bruscamente, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. ¿Por qué? Preguntó, con la voz cargada de sorpresa y rabia. Aunque había visto temas similares en el anime, experimentarlo en primera persona le dejó un sabor amargo. Conocer el alcance del frío pragmatismo del gobierno mundial era una cosa. Presenciarlo, otra. La idea de borrar vidas inocentes, negándoles incluso la dignidad de un entierro digno, era insoportable. Porque el gobierno mundial prospera gracias a la estabilidad, respondió Ina, acercándose y exhalando una columna de humo. Porque la paz, aunque se base en mentiras, es su máxima prioridad. Y para mantener esa ilusión, harán lo que sea necesario. Miró a Jack con voz firme, pero con un matiz de tristeza. Si crees que está mal, solo hay una solución. Aniquilar a todos los piratas. Solo entonces atrocidades como esta terminarán de verdad. Jack apretó los dientes, pero decidió no discutir.
En el fondo, comprendía que, si bien los piratas eran los culpables, la negligencia del gobierno mundial y su insistencia en ocultar la verdad para mantener una fachada de paz eran igualmente indignantes. Sin embargo, confrontar a Ina ahora sería inútil. Sin decirle una palabra más, Jack giró sobre sus talones y se retiró a su cabaña a descansar. Jack. El oficial de la marina que había estado hablando con Jack dudó, como si quisiera explicar o defender la reacción de Jack, pero Ina lo silenció con un gesto de la mano. Déjalo en paz, dijo con calma, sacudiendo la ceniza de su cigarrillo. Ina entiende cómo se siente. De hecho, su reacción le parece refrescante. No había rastro de decepción en su tono. Al contrario, parecía casi divertida por la respuesta de Jack. Por cada 50 piedras de poder, podrán disfrutar de un capítulo extra. Así que úsenlas todas las que puedan. Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 15 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.p@patreon.com Web comentario 0 comentario. Votar 2 restantes capítulo 18. Chapter 18 Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 50 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.p@patreon.com Web pronto, todos los marines, excepto Jack, se reunieron en el centro del pueblo, donde se habían apilado los cuerpos de los aldeanos. La escena era sombría mientras los marines cargaban en silencio los cadáveres, ordenándolos con cuidado y cubriéndolos con tela blanca. Capitana Ina, todo está listo, informó su ayudante en tono pesado, con la mirada fija en las filas de cuerpos envueltos que tenían delante. Ina estaba a punto de dar la orden cuando una voz la interrumpió. Espera. Jack entró en escena, arrastrando tras él al maltrecho y ensangrentado Jim Lobo Solitario, líder de los piratas de la Manada de Lobos. Jack, ¿qué haces? Jim es un prisionero de alta prioridad, destinado a ser devuelto con vida. Exclamó el ayudante con la voz tensa por la alarma. Un presentimiento lo invadió al ver a Jack acercarse con expresión indescifrable. Jack lo ignoró y miró a Ina, quien permanecía en silencio y serena, observándolo. Sin decir palabra, se giró y le dio un golpe en la espalda a Jim, obligándolo a caer al suelo. ¡Monstruo! Gruñó Jack, con voz firme pero llena de rabia. Tus crímenes van mucho más allá de lo que la muerte puede reparar. Tantas vidas inocentes, hoy usaré tu cabeza para honrar su memoria. Ja ja ja. Jim estalló en una carcajada frenética, con sus ojos inyectados en sangre brillando de locura. ¿Esos campesinos inútiles? Sus vidas no significaron nada. Deberían sentirse honrados de haber contribuido a mi botín. Su carcajada histérica resonó en el aire, teñida de malicia. Terco, idiota, vete al infierno y arrepiéntete. Con un solo y decisivo golpe de su espada, Jack acabó con la vida de Jim Lobo Solitario, el líder de los piratas de la Manada de Lobos. Los marines que lo rodeaban se quedaron paralizados por un instante. Sus miradas reflejaban admiración e inquietud. La valentía de Jack era innegable, pero sus acciones tenían un peso que los inquietaba. Ina, imperturbable ante el espectáculo, exhaló una columna de humo y dijo con una leve sonrisa. Si vas a actuar, hazlo sin dudarlo. Sin titubeos. Aún estás muy lejos de alguien como Smoker. Pero, capitán. Intervino el ayudante, con expresión preocupada. Se nos ordenó explícitamente llevar a todos los miembros de los piratas de la Manada de Lobos a la isla judicial para ser juzgados. Ina arqueó una ceja e ignoró la protesta. Jim Lobo Solitario se resistió ferozmente a ser capturado y Jack lo mató en combate. Ese es el infieme. Fin de la historia. Se volvió hacia los marines y continuó. Ahora, concéntrense en enterrar a los aldeanos en la montaña trasera. Una vez hecho eso, nos vamos. Tras recibir las órdenes, los marines llevaron a cabo su tarea con rapidez. Una vez concluida su labor y dado el descanso a los aldeanos, el buque de guerra partió de la isla. Al alejarse, su artillería desató una descarga sobre la ciudad, reduciéndola a escombros. El otrora próspero asentamiento, lleno de vida y recuerdos, fue arrasado. Una sombría orden del gobierno mundial para borrar todo rastro de la masacre. Para ellos, la destrucción era la solución más limpia. Pocos días después, el Jack que desembarcó era muy distinto del soldado entusiasta y optimista que había partido. Su energía, antes vibrante, fue reemplazada por un silencio sepulcral y pesado, un crudo reflejo de las experiencias que lo habían transformado. Felicitaciones al anfitrión por obtener una poción de vida.
Felicitaciones al anfitrión por adquirir el libro de habilidades básicas de Taijutsu estilo mono. Felicitaciones al anfitrión por adquirir el libro de habilidades básicas de Taijutsu estilo serpiente. Felicitaciones al anfitrión por obtener una lanza de nivel blanco. Felicitaciones al anfitrión por recibir un gran plato de comida. Felicitaciones al anfitrión por obtener el libro de habilidades básicas de Krav Maga. Felicitaciones al anfitrión por recibir una semilla de Senzu. Felicitaciones al anfitrión por adquirir el libro de habilidades de combate avanzado. Felicitaciones al anfitrión por conseguir una bolsa de arroz y comida. Tras completar los 10 sorteos consecutivos, la atención de Jack se centró por completo en el libro de habilidades de combate avanzado. La enorme relevancia de la técnica avanzada lo dejó momentáneamente atónito, eclipsando con creces las demás recompensas. Aunque Jack había anticipado la posibilidad de obtener algo valioso, su corazón aún latía más rápido de lo esperado cuando tal tesoro realmente apareció. Tranquilo, tranquilo. Aún me quedan muchos niveles por superar para siquiera considerarme un especialista en el hombro de Garp, pero aquí estoy, alterándome. Mantener la calma es mejor, murmuró Jack para sí mismo, intentando una autohipnosis a medias. Pero abandonó el esfuerzo rápidamente e intentó usar el libro de habilidades. El OS no ha cumplido las condiciones de uso. El uso falló, dijo la fría y mecánica voz del sistema, apagando de inmediato la emoción de Jack. Jack suspiró y leyó atentamente la descripción del manual. Libro de habilidades de lucha de avanzadas. Esta es la culminación de todas las artes marciales en el multiverso del anime y el manga. Esto compensa cualquier desventaja que pueda tener un estilo en particular. Podría considerarse el estilo de lucha cuerpo a cuerpo definitivo. Requisitos de uso. Fuerza. 300 agilidad. 300 Jack examinó sus propias estadísticas tras leer el manual. Tanto su fuerza como su agilidad apenas superaban los 100, lo que le dejaba muy lejos del requisito de fuerza de 300 para usar el libro de habilidades. La diferencia entre sus habilidades actuales y las exigencias del libro parecía insuperable. Estoy perdido, murmuró Jack, casi arrancándose los pelos de la frustración. Por fin había conseguido un libro de habilidades avanzadas que valía 1.000.000 de diamantes, pero no podía aprenderlo. El requisito de 300 puntos de fuerza parecía un muro infranqueable. Jack sabía que tardaría mucho tiempo, quizá demasiado, en poder usarlo. Suspirando, centró su atención en los demás objetos que había adquirido en los 10 sorteos consecutivos. Entre ellos había 2 libros de habilidades de combate para principiantes. Recompensas decentes en comparación. Las pociones de vida, por otro lado, eran objetos familiares, similares a los de los videojuegos, que se usaban para curar heridas y reponer chakra. Si bien no eran innovadoras, su utilidad práctica era innegable. El atractivo más impresionante es la semilla Senzu. Una sola semilla Senzu puede restaurar completamente la salud y la energía, lo que la convierte en un recurso invaluable en las batallas. Valía 1.000.000 de diamantes en la tienda. Esto le sería de gran ayuda en futuras peleas contra potencias de alto nivel. ¿Y la comida y el equipo? Jack no pudo evitar negar con la cabeza. La comida era aceptable, útil en emergencias para recuperar la energía, pero el equipo de nivel blanco le parecía casi ridículo. Apenas más útil que las piedras tiradas al borde del camino. Tras evaluar sus recompensas, Jack no perdió tiempo. Aprendió de inmediato los 2 taijutsus de nivel principiante y dedicó los días restantes de navegación a practicar sus nuevas habilidades. Siempre que sentía que su frustración se desbordaba, la desahogaba atormentando a los piratas capturados. Su forma poco convencional de animarse. Cuando el barco finalmente atracó en Marineford, Jack se aseguró de encontrar a Ina antes de partir. A pesar de sus quejas, sabía que nada de esto era realmente culpa suya. Capitana Ina, gracias por su atención durante este tiempo. Me despido, dijo Jack con una leve reverencia y un tono respetuoso a pesar de su persistente descontento. Ina asintió levemente y se alejó sin decir palabra. Cuando Jack regresó al cuartel general naval, fue directamente a informar a su superior, el comodoro Braneu. Sin embargo, parecía que Braneu ya estaba bien informado de sus recientes hazañas. Jack, he oído que has ganado bastante mérito en esta misión. No te sorprendas si tu aviso de ascenso llega en los próximos días, dijo Braneu con una sonrisa, levantando brevemente la vista de su pila de papeles. Gracias, señor. ¿Debo presentarme al entrenamiento de hoy? Respondió Jack con un tono informal pero respetuoso. No hace falta. Tras completar una misión en el mar, el protocolo estándar permite un descanso de 3 días.
Tómate el tiempo para recuperarte y reanuda el entrenamiento después, respondió Braneu, volviendo rápidamente a concentrarse en los documentos de su escritorio. Era evidente que valoraba la eficiencia por encima de todo y esperaba lo mismo de sus subordinados. 3 días después, justo cuando Jack reanudaba su entrenamiento, Braneu se acercó a él con una orden de ascenso. «Felicidades, Jack. Has ascendido 3 rangos a suboficial», dijo Braneu, entregándole la notificación oficial. Con su nuevo estatus, Jack también fue reasignado a una habitación individual privada, una mejora significativa respecto a su anterior habitación compartida. Este ascenso no se basó solo en el mérito. La capitana Ina se esforzó al máximo para defenderte, añadió Braneu con una sonrisa cómplice. Todos reconocemos tu fuerza, pero en la marina, las contribuciones importan tanto como la capacidad. Tómate tu tiempo y sigue forjando tu historial. Si sigues por este camino, no me cabe duda de que algún día lograrás grandes cosas. Las palabras de Braneu transmitían aliento y al mismo tiempo un recordatorio del largo camino que tenía por delante, pero Jack simplemente asintió, con una resolución silenciosa y firme. Sí, gracias, Comodoro. Saludó Jack con firmeza antes de dirigirse directamente a la oficina de municiones a recoger su uniforme de comandante de cuerpo. Además de su ascenso, la misión le había proporcionado a Jack una considerable cantidad de servicios meritorios. Dichos méritos podrían canjearse por valiosos recursos en la oficina de suministros de la Armada, desde armas hasta objetos raros como piedra marina e incluso frutas del diablo. Sin embargo, Jack era realista. Sus méritos actuales no le alcanzarían para nada extraordinario. Como mucho, podría conseguir un arma ligeramente mejorada. En los días siguientes, Jack se dedicó a una práctica rigurosa y comenzó a desafiar activamente a los oficiales de la Marina en el cuartel general. Cuando no estaba asignado a una misión, su rutina alternaba entre el entrenamiento y la prueba de sus límites contra oficiales de mayor rango. Su incansable empuje y su creciente habilidad comenzaron a forjarle una reputación, aunque su creciente fama despertaba una mezcla de admiración e irritación entre sus compañeros. «Te has hecho un hombre, ¿verdad, mocoso?». Una voz familiar rompió la calma matutina mientras Jack practicaba a fondo, perfeccionando su control del chakra con una hoja en la frente. Sobresaltado, Jack se giró y vio a un visitante inesperado frente a él. «¿Viejo Garp? ¿Qué haces aquí?», preguntó Jack, con un tono que mezclaba sorpresa e indiferencia. A decir verdad, no albergaba ningún sentimiento especial por el hombre que lo había llevado al cuartel general naval. Para Jack, el progreso y el éxito eran cosas que debía lograr por sí mismo. «Vine a ver si te has vuelto más fuerte», respondió Garp con una sonrisa. Pero antes de que Jack pudiera responder, su alegría se desvaneció. Garp lanzó un ataque repentino, con movimientos rápidos y poderosos, sin dejar tiempo para las palabras. «¡Caramba!», exclamó Jack mientras usaba rápidamente su taijutsu estilo serpiente para evadir el repentino ataque de Garp. Canalizando su chakra hacia sus pies, evitó el golpe por poco y aterrizó a una distancia prudencial. «Bien hecho, chico», dijo Garp con una sonrisa traviesa. «Parece que tendré que tomármelo un poco más en serio». Dicho esto, se quitó con naturalidad su manto de justicia, indicando que la verdadera pelea estaba a punto de comenzar. 10 minutos después, Garp se alejó riendo, dejando a Jack tendido en el suelo, completamente incapaz de moverse. «¿Por qué está este viejo loco tan loco? Aparece y me da una paliza», murmuró Jack, con la mente llena de confusión y agotamiento. A partir de ese día, Garp aparecía de vez en cuando para entrenar con Jack. Al principio, parecía una paliza unilateral, pero poco a poco, Garp empezó a ofrecerle consejos y orientación durante sus intercambios. Jack no tardó mucho en darse cuenta de que estas visitas improvisadas no eran solo para entretener a Garp. Lo estaba entrenando deliberadamente. A medida que Jack se dio cuenta, empezó a pedirle consejos a Garp sobre sus propias rutinas y técnicas de entrenamiento. Para su sorpresa, Garp respondió con una auténtica guía, llegando incluso a crear un régimen de entrenamiento a su medida. Bajo la guía de Garp, la fuerza de Jack comenzó a crecer a un ritmo asombroso. Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 50 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.patreon.com Web reflexiones de los creadores Autor novato ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre la historia? Comenta y cuéntamela. Comentario 1 Comentario. Votar 2 restantes capítulo 19. Chapter 19 Ann.
Por cada 50 piedras de poder, podrán disfrutar de un capítulo extra. Así que úsenlas todas las que puedan. Echa un vistazo a mi p@treon para obtener más 15 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.p@treon.com Web link 2 años después, en el cuartel general de la Armada. Sí, señor. Respondió el marine, antes de dudar y añadir con curiosidad. Señor, es cierto que el capitán Jack, en su última misión, capturó a un consumidor de fruta del diablo y lo mantuvo sumergido en el mar hasta que regresó al cuartel general. Alguien de arriba lo calificó de inhumano, así que aprobaron su petición esta vez, ¿verdad? El suboficial le lanzó una mirada penetrante y respondió secamente. No te metas en estos asuntos. Concéntrate en tus deberes y ponte en marcha. El joven recluta asintió obedientemente y se apresuró a completar sus tareas. Por fin llegó. Jack se estiró y sonrió al salir de su entrenamiento tras recibir la notificación de la división de logística. Capitán. La piedra marina que solicitó ha sido entregada, informó respetuosamente el mensajero del departamento de municiones. Gracias, pero no hace falta. No me han asignado ninguna misión últimamente y me apetece un poco de vagancia. Cárguenlo en la nave, respondió Jack con una sonrisa relajada y asintiendo en señal de agradecimiento. Bien, me despido. Saludó el soldado antes de alejarse del pequeño patio donde Jack ahora vivía solo. La residencia de Jack había sido convertida en una casa independiente con patio, una recompensa que obtuvo mediante importantes contribuciones. Oye, Jack. Ya es mediodía. ¿Por qué no has empezado a cocinar? Garp entró por la puerta con una sonrisa de oreja a oreja. Desde que Jack se mudó a esta casa y empezó a cocinar, Garp había desarrollado la costumbre de aparecer sin invitación a la hora de comer. Según él, Jack se sentía demasiado solo para comer solo, así que vino a hacerle compañía. Bien, empiezo ya. Jack suspiró, demasiado resignado para discutir con él. La desvergüenza de Garp era de otro nivel, un claro ejemplo de la infame impulsividad de su familia, igual que Luffy del anime. Y bien, Jack, ¿qué tal está la chica que te presenté? Está bastante bien, ¿verdad? Preguntó Garp, siguiendo a Jack a la cocina con una sonrisa pícara. ¿Aún tienes el valor de preguntar? ¿Sabes que casi me matan a golpes? La expresión de Jack se ensombreció al instante, su voz rebosaba irritación. Este anciano era totalmente poco confiable. Sintiéndose culpable por aprovecharse de la casa de Jack todos los días, decidió compensarlo presentándole a Jack a algunas chicas. Hermosas, amables y poderosas, además. La primera candidata que presentó. Ina Jaula Negra. Sí, la misma Ina que había sido la comandante de Jack durante su primera misión en el mar. Aunque era indudablemente hermosa, cualquier persona informada en la marina conocía su complicada relación con Smoker. Aunque no estaban oficialmente juntos, Jack sabía que no debía involucrarse en semejante situación. Conquistarla era una causa perdida desde el principio. Garp, que no se daba por vencido, lo intentó de nuevo. La segunda candidata. Momousagi Gion. Jack ni siquiera la conocía, pero la sola mención de su nombre lo hizo huir aterrorizado. ¿Quién era Gion? Nada menos que un vicealmirante del cuartel general de la Armada y uno de los candidatos a convertirse en el próximo almirante. Sí, ese Gion. Con un rango igual al del propio Garp, Gion también tenía una estrecha relación con el actual jefe de Estado Mayor, el vicealmirante Tsuru. Aunque no eran hermanas biológicas, su vínculo era el de hermanas. Jack solo podía suponer que la ausencia de Garp durante las comidas de los últimos días se debía a la severa reprimenda de Tsuru. Dada su larga amistad con Garp y el actual almirante de flota Sengoku, probablemente tenía suficiente influencia para poner en orden incluso al rebelde Garp. De ser así, Jack imaginó que el anciano bien podría haber estado de rodillas. Jaja. ¿No es Gion tan fuerte como hermoso? Creí que te estaba ayudando. Dijo Garp, fingiendo inocencia, como si toda su intromisión fuera puramente altruista. Claro, es fuerte, respondió Jack, poniendo los ojos en blanco. Tan fuerte que no tendría ninguna oportunidad contra ella ahora mismo. Jack no pudo evitar suspirar para sus adentros. Tanto Ina como Gion eran prácticamente ídolos en el cuartel general de la Marina, admirados por todos. Si Jack se atrevía a hacer cualquier cosa con alguna de ellas, no tendría que preocuparse solo por su rechazo. Sus innumerables admiradores se encargarían de él, probablemente dándole una paliza. Y hablando de admiradores, uno de los pretendientes más destacados de Gion era nada menos que el vicealmirante Chaton Tokikake.
Con la fuerza actual de Jack, sabía que no sería rival para Tokikake en una pelea. Si bien Jack había completado misiones diligentemente durante los últimos 2 años y capturado piratas de recompensa de gran valor, los recursos que obtenía, especialmente los diamantes de la tienda del sistema, se consumían tan rápido como los obtenía. Por cierto, dijo Jack, cambiando de tema, ¿ya ha aprobado el almirante de flota Sengoku mi solicitud para el Grand Line? Y, por favor, ¿podrías dejar de hurgarte la nariz en la cocina? Miró con disgusto a Garp, que estaba allí de pie, violando con total naturalidad todas las normas de higiene alimentaria. ¿Eh? ¿Enviaste tu solicitud otra vez? Preguntó Garp, sobresaltado, y su despreocupación se transformó momentáneamente en genuina sorpresa. Sí. Y sospecho seriamente que has estado hablando mal de mí con el almirante de flota para asegurarte de que siga rechazándolo, solo para que me quede aquí cocinando para ti. Pero no soy tonto. Hace unos días, fui directamente a verlo y me dediqué por completo. Jack le lanzó a Garp una mirada serena pero mordaz, notando el breve destello de pánico en el rostro del anciano. ¿Qué? No fui yo. No hice nada. Ni siquiera lo sabía. Garp lo negó 3 veces seguidas, pero su expresión de culpa lo delataba por completo. Si Jack hubiera sido lo suficientemente fuerte para enfrentarlo, habría golpeado al viejo desvergonzado en ese mismo momento. Joven, no seas tan impulsivo, dijo Garp con fingida sabiduría, sacudiéndose el moco que acababa de sacarse de la nariz como si sus acciones estuvieran completamente justificadas. ¿Para qué apresurarse a proteger un puesto peligroso? Es mucho mejor quedarse aquí en el cuartel general y disfrutar de una vida tranquila hasta la jubilación. Al ver las travesuras antihigiénicas de Garp, Jack sintió un latido en la frente. Apretó los puños, apenas conteniendo la ira, y gruñó con los dientes apretados. Sal de mi cocina antes de que te eche. Mírate. Hoy en día no respetas a tus mayores. Murmuró Garp, meneando la cabeza con fingida decepción mientras salía de la cocina, haciéndose la víctima como si Jack le hubiera hecho daño. A pesar de las travesuras de Garp, Jack sabía que le debía mucho al anciano. Durante los últimos 2 años, Garp había sido fundamental para su progreso en Marineford. Su fuerza había mejorado drásticamente gracias al riguroso entrenamiento que Garp le había impuesto. Aunque Garp nunca le había pedido formalmente a Jack que lo llamara Sensei, Jack ya lo consideraba así en su corazón. Cuando Jack finalmente sirvió los platos, Garp los observó con hambre, pero no pudo evitar quejarse. ¿Qué? ¿Otra vez pollo salteado y mapo tofu? ¿Dónde está el pescado en escabeche que preparaste la última vez? Eso era más propio de un anciano como yo. Jack suspiró, mirándolo fijamente. Si no te gusta, quizá deberías empezar a cocinar tú mismo. Pero por supuesto, Garp lo ignoró y comenzó a devorar la comida como si fuera la mejor comida que jamás había tenido. FWFWWFW. Muerto. Festsa. Cuando dices eso, ¿podrías al menos dejar los palillos primero? No convences precisamente con la boca llena y el aceite goteando por todas partes, bromeó Jack mientras se acercaba con el tercer plato, negando con la cabeza de Garp, que comía con tanto entusiasmo que apenas podía hablar. Garp rió con ganas, sin complejos. Ah, Jack, estás desperdiciando tu talento siendo cualquier cosa menos un chef. Estos platos están buenísimos. No podía dejar de pensar en ellos después de probarlos durante aquella comida con Sengoku. De verdad, no puedo evitarlo. Tenía que volver aquí a comer. Tomó un trago de la bebida que Jack le ofreció, sonriendo de oreja a oreja. Sengoku-san es un modelo a seguir para toda la armada. Naturalmente, no se comportaría como tú, replicó Jack secamente. Tras 2 años en el cuartel general de la Marina, la perspectiva de Jack sobre la armada y sus líderes había cambiado significativamente. Su cinismo inicial se había visto atenuado por la experiencia. En esos 2 años, Jack nunca había fallado en una misión. Sin embargo, estuvo a punto de morir en más de una ocasión. En una de ellas, incluso el oficial al mando que lo dirigía fue asesinado por piratas. El propio Jack escapó por poco de la muerte, salvado solo por el despertar de su Aki de armamento en el último minuto y la oportuna llegada de refuerzos. A través de estas desgarradoras experiencias, Jack llegó a comprender el verdadero significado de la armada en el gran esquema del mundo. Comprendió por qué Garp albergaba tal desprecio por los dragones celestiales que rechazó un ascenso a almirante, aunque se mantuvo firme en su puesto dentro de la armada. También comenzó a comprender por qué tantos oficiales, a pesar de conocer las oscuras verdades sobre el gobierno mundial, seguían sirviendo a la armada con una determinación inquebrantable.
Para ellos, no se trataba de lealtad ciega. Se trataba de su deber de proteger a los inocentes y mantener el orden en un mundo caótico, incluso si eso significaba lidiar con los compromisos morales que ello implicaba. Este mundo no puede funcionar sin la Armada. El anime puede contar su historia desde la perspectiva de Luffy, lo que lleva a todos a apoyar a los piratas, pero esto no es un anime, es la realidad. Y para Jack, etiquetar a personas como Luffy y Ace como piratas parece fuera de lugar. Un término más apropiado sería exploradores. Los verdaderos piratas, creía Jack, eran una raza completamente distinta. Bandidos movidos por intereses egoístas y desprecio por los demás. Figuras como Doflamingo y Cocodrilo encarnaban lo que realmente significaba ser un pirata. Despiadado, calculador y destructivo. Me voy de vacaciones en unos días. ¿Quieres volver a Leas Blue conmigo? ¿Eres de allí, verdad? Preguntó Garp con naturalidad, sirviéndose otra copa de vino. ¿Eh? ¿De vuelta a Leas Blue? Respondió Jack, poniendo el último plato pescado en escabeche en la mesa. La afición de Garp por el pescado en escabeche no pasó desapercibida para Jack, quien siempre se aseguraba de prepararlo con antelación. A pesar de su ocasional falta de fiabilidad, Jack lo respetaba profundamente. Después de todo, fue Garp quien lo había guiado a través de un entrenamiento agotador durante los últimos 2 años. Sí, dijo Garp asintiendo. Mi nieto está a punto de llegar a la edad en que se hará a la mar. Estoy un poco preocupado, así que quiero ver cómo está. ¿Estás hablando de Luffy? ¿De verdad es tan viejo ya? Jack suspiró, con un dejo de nostalgia en la voz. El intento de la Marina de reclutar a Ace como Shichibukai fracasó. Más tarde, cuando Ace se unió a los piratas de Barba Blanca y ascendió al rango de comandante de la segunda división, Jack supo que no tardaría en hacerse a la mar el protagonista de la historia, Luffy. Así es. No puedo dejar que él también se convierta en pirata. Si ese pelirrojo de Shanks no le hubiera llenado la cabeza de sueños descabellados, Luffy nunca habría empezado a clamar por ser el rey de los piratas. Refunfuñó Garp. La mención de Shanks le dio una seriedad inusual en el rostro, y su aura cambió mientras el haki salía de su cuerpo y llenaba la habitación. Jack sonrió, sirviendo más vino en la copa vacía de Garp. Ya no era el joven recluta ingenuo que antes temblaba bajo tanta presión. La imponente presencia de Garp ya no lo perturbaba en lo más mínimo. En ese caso, déjame acompañarte. Me gustaría conocer a ese pequeño Luffy del que tanto hablas. Además, dijo Jack, levantando su copa con una sonrisa, ya casi soy uno de sus hermanos. Ja 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 ja. Garp rió a carcajadas, terminando el vino que Jack le había servido. Luego, sin decir nada más, tomó sus palillos y siguió comiendo. Su silencio reconocía tácitamente el título de Jack como hermano honorario de Luffy. Jack sabía a dónde se habían ido los pensamientos de Garp. Hacia Ace. Tiempo atrás, Jack se había cruzado con Ace durante una misión. Aunque sus roles los colocaban en bandos opuestos, Jack tenía su propio sentido de la justicia y un plan que guardaba en secreto. Su encuentro fue menos un enfrentamiento entre enemigos y más como una reunión de viejos amigos, llena de conversación amena y camaradería. Por cada 50 piedras de poder, podrán disfrutar de un capítulo extra. Así que úsenlas todas las que puedan. Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 15 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.patreon.com Web reflexiones de los creadores autor novato ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario 2 Comentario. Votar 2 restantes capítulo 20. Chapter 20 Por cada 50 piedras de poder, podrán disfrutar de un capítulo extra. Así que úsenlas todas las que puedan. Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 15 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.patreon.com Web link en ese momento, ya que estaba en una misión marítima, por lo que su encuentro casual con Ace fue inevitablemente notado por varios marines. A su regreso al cuartel general, Sengoku citó a Jack para interrogarlo. Jack no intentó ocultar la verdad. Contó abiertamente cómo conoció a Ace en el East Blue y cómo terminó en el cuartel general de la Marina. Sengoku, tras escucharlo, simplemente lo despidió con una advertencia para que evitara cualquier asociación con piratas. Jack sospechaba que Sengoku conocía desde hacía tiempo la conexión de Ace con Garp. Sin embargo, no se sabía si Sengoku conocía la identidad completa de Ace. Después de la comida, Garp y Jack discutieron la hora de salida para su viaje antes de que Garp se despidiera.
Jack, sal de aquí ahora mismo. Los gritos de afuera interrumpieron a Jack antes de que pudiera siquiera descansar un momento después de ordenar. ¿Qué quieres de mí hoy? Ya entrenamos el día anterior, ¿verdad? Murmuró Jack, rascándose la cabeza al salir del patio. De pie ante él estaba una mujer de imponente presencia. Su figura era tan imponente como seductora. Una famosa espada descansaba en su cintura y un tatuaje de araña adornaba su muslo. Le sonrió a Jack y dijo: ¿Ya terminaste de comer? ¿Qué tal una sesión de entrenamiento esta tarde? Ni se te ocurra decir que no. He estado esperando este momento desde que vi salir a Garp-chan. Jack sintió que le iba a doler la cabeza. Era evidente que ella lo había pensado todo, incluso cualquier excusa que pudiera usar para negarse. Realmente me estás poniendo en una situación difícil, dijo Jack con impotencia y expresión resignada. Aunque Jack y Gion se conocieron inicialmente gracias a la intromisión de Garp, Gion ya sabía de la creciente reputación de Jack en la marina. De lo contrario, probablemente no habría accedido a conocerlo. Tranquila, es solo una pequeña sesión de entrenamiento. No pasará nada grave, dijo Gion con indiferencia, apoyando la mano en la empuñadura de compira en su cintura. Así es, allí estaba Momo Usagi Gion, el muy respetado vicealmirante, parado frente a él. Jack suspiró, sin ver el sentido de seguir discutiendo. Era obvio que ella se estaba haciendo la tímida, y él no estaba de humor para darle vueltas al asunto. No era la primera vez que Gion venía buscando una sesión de entrenamiento. Lo que más molestaba a Jack era la rutina que seguía. Al día siguiente, sin falta, Tokikake también aparecía para entrenar con él. Jack estaba seguro de que Gion era plenamente consciente de la reacción en cadena que ella desencadenaba cada vez. Bueno, terminemos con esto. Cuanto antes, mejor. Todavía no he completado mi propio entrenamiento de hoy, se quejó Jack, claramente sin entusiasmo. Ni siquiera podía reunir mucha motivación. Luchar contra Gion era inútil. No podía vencerla, lo que significaba que no había progreso que hacer ni experiencia que ganar. Lo sentía más como una obligación que como un desafío. Por la tarde, tras completar su entrenamiento con Gion, Jack regresó a casa. Se sentó, abrió el sistema y contempló los 9000 diamantes que le quedaban, con una punzada de frustración. En los últimos 2 años, aparte de su suerte inicial al conseguir el libro de habilidades de combate avanzado durante su primera racha de 10 robos, sus esfuerzos posteriores tuvieron mucho menos éxito. A pesar de completar numerosas misiones y ahorrar lo suficiente para 4 rachas más de 10 robos, ninguna de ellas resultó en nada valioso. Al final, no tuvo más remedio que detener los intentos de 10 robos y centrarse en mejorar sus 3 habilidades básicas al nivel avanzado, lo que le costó la considerable cantidad de 16.000 puntos de diamante. Gracias a esto, su cuenta de diamantes nunca había superado los 100.000. Explorar las técnicas de alto nivel disponibles en la tienda del sistema era un lujo con el que solo podía soñar. En cuanto a su nivel actual, ya que estaba estancado en el nivel 19, sin poder avanzar más. Aún no había completado la misión principal de la tercera etapa. Si bien ya dominaba las habilidades avanzadas, temía que si la misión proporcionaba libros de habilidades avanzadas, sus esfuerzos previos serían en vano. Dicho esto, Jack había progresado considerablemente en otras áreas. Gracias al entrenamiento de Garp, había dominado el Rokuseki y despertado con éxito tanto el Haki de armamento como el Haki de observación. Sin embargo, el Haki del conquistador aún se le escapaba. No sabía si era por falta de talento o por alguna otra razón. Por ahora, Jack decidió no darle vueltas. Algunas cosas no se podían forzar, y se conformaba con dejar que el destino siguiera su curso. En cuanto a su reserva de chakra, aumentó a un nivel Chunin. También podía caminar sobre paredes y agua por ahora. Pero debido a la falta de libros de habilidades y pergaminos de Jutsu, no podía realizar ningún Jutsu. A medida que aumentaban los puntos de salud de Jack, el valor de objetos restauradores como muslos de pollo y pociones de vida de la tienda del sistema se hacía más evidente. Estos objetos, diseñados para reponer resistencia y vitalidad, empezaron a superar su valor original en el juego. En teoría, mientras su oponente no pudiera derrotarlo de un solo golpe, Jack podía confiar en estos objetos restauradores para recuperarse continuamente, convirtiéndolo en una fuerza imparable. Sin embargo, sus experimentos con Garp revelaron la falla de esta estrategia aparentemente demasiado poderosa. Tras un uso continuo, incluso objetos restauradores básicos como muslos de pollo comenzaban a requerir un tiempo de recuperación antes de poder volver a consumirlos.
Esta limitación, similar a la mecánica de recuperación en un juego, significaba que durante este intervalo no podía usar el mismo tipo de comida o poción. Aún así, estos objetos potenciaron significativamente las habilidades prácticas de Jack. Si bien no lo hicieron invencible, mejoraron considerablemente la eficiencia de su entrenamiento, especialmente en el entrenamiento de fuerza y el combate cuerpo a cuerpo. Con su ayuda, la duración efectiva del entrenamiento de Jack se había duplicado, lo que le hacía sentir como si hubiera activado un código de trampa. Temprano a la mañana siguiente, el Tokikage llegó justo a tiempo. Senpai, ¿no estás cansado de esta rutina? Siempre es lo mismo. El primer día me toca lidiar con Gion, y el segundo, contigo. Jack suspiró, mirando a Tokikage, quien estaba frente a él con una sonrisa juguetona. Su expresión era de pura exasperación. ¿Cansado? Aunque solo sea por las apariencias, sin duda seguiré viniendo a por ti. Respondió Tokikage sin una pizca de vergüenza. ¿Sabes siquiera qué es eso? Solo cuenta cuántas veces te ha rechazado Gion. Espetó Jack, desbordando de irritación. Normalmente, Jack no haría un comentario tan directo. Después de todo, Tokikage era vicealmirante en el cuartel general de la Marina, una figura muy respetada. Denunciar los fracasos de alguien en su cara no era precisamente diplomático, y Jack se arrepintió en cuanto dijo esas palabras. Imbécil. Sabía que me menospreciabas a mis espaldas. La furia de Tokikage fue inmediata y palpable. Vamos, si realmente te menospreciara, ¿por qué me molestaría en decirte esto en la cara? Jack se encogió de hombros. Tokikage se quedó paralizado un momento, luego suspiró con una sonrisa de impotencia. Está bien. Fingiré estar enojado, y luego haremos un concurso de beber a lo grande, y esta vez te ganaré. Jack rió entre dientes y dio un sorbo de vino. Vuelvo a Leas Blue con el viejo en unos días. Dejemos la conversación seria para cuando vuelva. Entonces lo arreglaremos en serio. En los últimos 2 años en el cuartel general de la Marina, Jack no había aprendido mucho más, pero su habilidad para beber podía rivalizar con cualquier personaje de anime exagerado. Muy bien, tengo muchas ganas de entrenar contigo. Aunque siempre finges la derrota, se nota que te estás conteniendo, dijo Tokikage en voz baja, tomando un sorbo de vino. Jack permaneció en silencio. La verdad era que no se trataba de contenerse, sino de la enorme dificultad de combinar el haki de armamento y el fortalecimiento de chakra. La combinación exigía un control absurdo, hasta el punto de ser casi irrazonable. Hasta el momento, solo podía ejecutar un solo golpe combinando ambos. Después de eso, su mente estaría agotada. Pero ese solo golpe podía causar mucho daño. De hecho, destruyó una pequeña montaña. Tras despedir a Tokikage, Jack se concentró en el entrenamiento. Antes de su inminente partida, planeaba desafiar de nuevo a los contraalmirantes en el cuartel general. Sin embargo, los vicealmirantes seguían fuera de la mesa. Seguían estando fuera de su alcance, y no iba a perder el tiempo en combates imposibles de ganar. En cuanto a los oficiales por debajo del rango de capitán, Jack ni siquiera consideró entrenar con ellos. No solo aportaban poca experiencia, sino que además no había honor en intimidar a los subordinados. ¿Para qué molestarse con algo tan insignificante? Unos días después, cuando Jack subió a bordo del barco de Garp con destino a Leas Blue, una ovación colectiva estalló en el cuartel general de la Armada. Capitanes, comodores y contraalmirantes, liberados de sus incesantes sesiones de entrenamiento con Jack, acudieron en masa al bar del pueblo para celebrar su nuevo respiro. Sobrevivir a sus entrenamientos le había dejado cicatrices, tanto mentales como físicas, así que su ausencia se sintió como una bendición. Para ellos, la partida de Jack con el vicealmirante Garp fue motivo de la mayor alegría. En poco tiempo, el icónico buque de guerra de Garp, con su cabeza de perro, llegó al cinturón de la calma. Gracias al revestimiento de piedra marina en la quilla, la embarcación pudo surcar las tranquilas aguas, repletas de depredadores, sin llamar la atención de los reyes del mar. Este atajo a través del cinturón de la calma hizo que el viaje desde el cuartel general de la Armada hasta los 4 mares fuera extraordinariamente eficiente. Es difícil creer que ya hayan pasado más de 2 años desde que tomé esta misma ruta a Marineford, comentó Jack, de pie en la cubierta, contemplando el mar inquietantemente tranquilo. Un toque de nostalgia se apoderó de su voz. Cerca de allí, Bogart simplemente miró a Jack sin decir palabra. Jack rió para sí mismo. En aquel entonces, este espadachín estaba muy por encima de su nivel. Ahora, las probabilidades han cambiado ligeramente.
Al regresar a la cabaña, Jack encontró a Garp comiendo donas alegremente. Viejo, en cuanto lleguemos a East Blue, iré primero a Logueto antes de volver a mi pueblo. ¿Vas directo a Windmill Village? ¿Dónde nos vemos después? Preguntó con indiferencia, apoyado en el marco de la puerta. El anciano intentaba ahora batir un récord autoproclamado de comer donas, dejando a Jack sin palabras. ¿Acaso existía tal récord? Jack no pudo evitar sospechar que Garp lo había inventado solo para divertirse. Ah, entonces iré directo a la aldea del molino y me quedaré allí hasta que terminen mis vacaciones. Me encontrarás allí cuando termines, bostezó Garp, con voz lenta y desanimado. Jack puso los ojos en blanco. Incluso después de pasar tanto tiempo en este mundo, no recordaba ninguna ocasión en que Garp hubiera visitado a Luffy durante ese periodo. Bien. Pero si no te encuentro en la villa del molino, quedamos en Logueto. No lo olvides. Jack asintió, pero no iba a confiar solo en la memoria de Garp. Este anciano tenía un historial de ser irremediablemente poco fiable en asuntos mundanos. Para mayor seguridad, Jack se aseguró de mencionarlo delante de Bogart, confiando en que se lo recordaría de Garp más tarde si era necesario. Su paso por la zona tranquila transcurrió sin incidentes, y pronto, el barco con cabeza de perro emergió en el East Blue. En el camino, se encontraron con un barco mercante con destino a Logueto. Aprovechando la oportunidad, Jack se despidió de Garp y abordó el mercante, mientras el barco con cabeza de perro de Garp continuaba su rumbo hacia Windmill Village. Señor, llegaremos a Logueto en aproximadamente un día de viaje, dijo el capitán del barco mercante con una sonrisa cálida, casi demasiado hospitalaria. ¿Tan lento? Jack frunció el ceño con disgusto. A diferencia de los buques de guerra de la marina, que destacaban por su movilidad y potencia de fuego, los pequeños buques comerciales como este eran lentos y poco impresionantes en comparación. Ah, mis disculpas. El barco lleva una carga pesada, así que, naturalmente, va más lento, explicó el capitán con un tono de preocupación. Estaba claro que el capitán temía que la insatisfacción de Jack pudiera significar problemas para él y su tripulación. Está bien. Solo tenía curiosidad. Además, me da tiempo para disfrutar del paisaje. Por cierto, ¿cómo van las cosas en el East Blue últimamente? ¿Logueto sigue igual que antes? Preguntó Jack, cambiando de tema para tranquilizar al capitán. Ah, sí. Aunque el East Blue suele considerarse el más débil de los 4 mares, también es el más seguro. No hay muchos piratas aquí con recompensas superiores a los 10 millones de bayas. Y con el capitán Smoker al mando de Logueto, la zona se ha vuelto aún más segura y pacífica. El capitán sonrió, claramente ansioso por compartir buenas noticias y ganarse el favor de Jack. Después de un rato, viendo que Jack había perdido interés en seguir conversando, el capitán, sensible a las señales sociales, se disculpó y se fue. Buggy el payaso, Arlong, Don Krieg y Kuro, que fingió su propia muerte. Si no recuerdo mal, esos son los únicos piratas del East Blue con recompensas superiores a los 10 millones, murmuró Jack para sí mismo, acariciándose la barbilla pensativo. Por cada 50 piedras de poder, podrán disfrutar de un capítulo extra. Así que úsenlas todas las que puedan. Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 15 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.patreon.com /link. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.